Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a la sede del Colegio de Médicos en Talavera, esta sede que tan orgullosos nos pone a todos los miembros de la Junta Directiva y que es tan bonita y que nos ha quedado tan bien, ¿verdad? La verdad que sí. Os doy la bienvenida a la quinta semana ya, la quinta edición de la semana del médico, que decimos, que realmente es una semana de la profesión médica. Hemos intentado, desde que pusimos esta iniciativa en marcha, tratar temas que nos tocaran de cerca la profesión. Intentamos que sean lo más transversales en todas las especialidades y con el objetivo que, como siempre tenemos en esta junta directiva, de debatir y que sea un espacio donde contrastar ideas, opiniones y enriquecernos unos con otros. En este caso, y ya por segundo año consecutivo, pues lo hacemos en Talavera, porque personalmente creo que Talavera se merece que traigamos eventos del Colegio de Médicos, que hagamos eventos del Colegio de Médicos a Talavera. Talavera es fundamental en la provincia, como todos sabéis, y yo creo que estamos intentando paliar, en mi modesta opinión, un cierto olvido que ha habido durante años por parte, sobre todo, general del colegio de Médicos de esta zona, que es y ha sido siempre una zona de referencia para muchas cosas. Por ejemplo, para el tema del desarrollo de la posible o de la futura especialidad de urgencias, o el tema de la investigación, puesto que tenemos aquí el centro de investigación, y ahora vamos a tener también ¿cómo se llama el nuevo, Joaquín? El CADES, ¿no? Te refieres al Centro de Análisis de las Nuevas Tecnologías. Y lo nuevo de Juan Camacho, del Sí, centro de... Es ese, ¿no? sí, sí, sí. Bien, pues desde el Colegio de Médicos, insisto, os doy las gracias por venir un viernes por la tarde. Este año hemos decidido tratar dos temas que nos parecen muy interesantes y de actualidad. Uno de ellos es evidente que es de una gran actualidad, que es la puesta en marcha de la especialidad de medicina de urgencias, una vieja reivindicación de los compañeros y compañeras que trabajáis en las urgencias hospitalarias, pero que no está exenta de debate, ¿no? Y hemos querido llamar esta mesa redonda medicina de urgencias, especialidad o capacitación, ¿no? Porque sabéis que hay un debate entre, o posiciones encontradas, por así decirlo, entre las distintas sociedades científicas profesionales que trabajan en este campo y entre las dos posibilidades. Y una vez determinado por parte de las autoridades sanitarias que exista como especialidad, pues a la hora de homogeneizar la formación y la enseñanza de esta especialidad. Para eso, yo creo que la persona más indicada, desde luego, o para mí me parece la persona más indicada para llevar para sacar adelante esta mesa de debate, es Joaquín Álvarez Gregory. Joaquín, lo conocéis todos, pero es médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Nuestra Señora del Prado, del Hospital de Talavera, especialista en medicina familiar y comunitaria, doctor en medicina interna, es el coordinador de la Unidad de Apoyo a la Investigación y presidente de la Comisión de Investigación del Área Sanitaria de Talavera de la Reina, el alma mater de la investigación en Talavera. Bueno, lo intentamos. Y amigo y vocal de tutores y docentes del Colegio de Médicos. Y hemos invitado como ponente a Rosa María Iván Ochoa, que es médica de urgencias hospitalarias en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Es especialista en medicina familiar comunitaria. También jefa de estudios del área de salud de Valladolid Oeste, secretaria de formación de SEMES en Castilla y León, es vocal del Colegio de Médicos de Valladolid y ha sido ponente en cursos, jornadas, congresos relacionados todos con la medicina de urgencias y emergencias. Hemos querido y hemos hecho todos los esfuerzos posibles, y me consta que ellos también, que participaran en la mesa, algún representante de SENFIC a nivel nacional y a nivel de Castilla-La Mancha, y el presidente de SENFIC de Castilla-La Mancha, Alberto León, me ha pedido que os excuse porque era su intención estar, pero es verdad que están en un congreso en Santander, es un congreso de docencia. Eso es. Y también lo mismo Remedios, la presidenta nacional de SENFIC, con la que también estuve hablando, que ha intentado por todos los medios que pudiera venir alguien, pero la verdad es que la coincidencia en el tiempo es complicadísimo, lo de la coincidencia en el tiempo, que lo sepáis a la hora de organizar cosas. No hace falta que os diga nada, ¿no? Pero es que hay cosas por todas partes y si no, pues coincide con el Madrid-Barça o algo de eso, que también es complicado. Pues nada, sin más, explicaos un poco cómo va a funcionar. Vamos a hacer primero
una pequeña proyección, son 3 minutos, una proyección de 2 o 3 escenas de un montón de las series que existen hoy en día y que nos gustan tanto, relacionadas con, en este caso, relacionadas con la medicina a nivel de urgencias y con la visión que se puede tener, dependiendo de la especialidad de la que venga, a la hora de trabajar en urgencias. Y después Joaquín va a introducir el debate y nos vamos a conectar por vía Zoom con Rosa, que también estaba en ese congreso y que al final no ha podido estar presencialmente. Lamentándolo mucho, no ha podido estar presencialmente. Cuando terminemos el debate, espero que sea, que sea hasta acalorado, incluso, sí. Pues nos vamos a ir a hacer una ruta turística, una visita guiada por Talavera, que comenzamos también el año pasado y que la verdad es que para los que hemos venido muchas veces a Talavera pero no conocemos las joyas que encierra, realmente resulta algo absolutamente espectacular. La visita se llama la iglesia de Santa Catalina, una joya renacentista, y la verdad es que merece la pena. Y después pues nos iremos a cenar y para mañana continuar con la siguiente mesa, que en este caso será una mesa redonda en la que vamos a hablar de la relación con la industria farmacéutica, de la relación profesional con la industria farmacéutica, otro tema siempre candente, y que en este caso pues vamos a contar con 2 ponentes de mucho prestigio. Vicente Baus, al que os presento aquí, médico de familia hasta hace poco perteneciente al SERMAS, ahora ya perteneciente al INS como jubilado. Durante muchos años en el Centro de Salud de Collado Villalba, no sé cuántos años estuviste ahí, Vicente. 30 años en el mismo Centro de Salud. Es coordinador del grupo de utilización de fármacos. Todo eso es antiguo. Esto es antiguo, ya no eres. Ha sido coordinador del grupo de utilización de fármacos de la Sociedad Española de Medicina Familiar Comunitaria. Ha sido autor de esos libros. Ha tenido durante muchos años un blog muy conocido entre todos los que nos hemos dedicado a medicina familia, el Supositorio, en el que ya no escribe, no sé si igual lo retoma ahora con la jubilación. Ha sido profesor de la Facultad de Fisioterapia, ¿no? De la Escuela de Fisioterapia. En fin, un montón de cosas que me quedaría corto por decir, y muy conocido por salir en Cuarto Milenio, que a él no le gusta decirlo, pero ha tenido que salir ahí a discutir con algunos de estos iluminados que hablaban de medicinas alternativas y demás, y poner un poco las cosas en su sitio. Y también nos iba a acompañar desde hoy mismo, pero al final por un problema familiar vendrá mañana. Vamos a contar con Abel Cuellar. Abel es especialista en medicina familiar comunitaria, pero está actualmente trabajando en la unidad móvil de emergencias de Motilla del Palancar, y es el secretario general del Colegio de Médicos de Cuenca y además es el presidente de SEMERGEN de Castilla-La Mancha. Entonces, una mesa creo que va a ser bastante interesante también. Y después, como no puede ser menos, pues tendremos aquí en la propia sede de Talavera, una cata degustación de productos gastronómicos de la zona, que, en fin, también es al final algo bastante interesante. Pues nada más, después del rollo que os he metido, vamos a ver, Joaquín, vamos a poner el vídeo, sí, y posteriormente pues iniciamos el debate. Muy bien. Gracias, Raúl. Gracias a todos por estar aquí. Cuando estuvimos planificando efectivamente el debate, que ya sabéis que no es carente de polémica desde hace años, sobre todo, bueno, ha habido, digamos, ciertos conflictos con ciertas opiniones de algunas otras sociedades científicas y bueno, siempre la SEMES ha estado intentando defender un poco por qué. Yo creo que es lo que luego hablaremos. ¿Por qué si quiere haber una especialidad de medicina de urgencias? Vamos a proyectar el vídeo y luego vamos a hablar. Señora Monaghan, soy el doctor Kapoor y ella es la doctora... Cao. La doctora Cao. Estoy mareada. Vaya, lo lamento. Los mareos pueden ser horribles. ¿Me explica qué quiere decir con mareada? ¿No sabe lo que es un mareo? Lo sé, pero también sé que según la persona significa cosas distintas. En el Baptist saben lo que es un mareo. Puede que sí, pero en el New Amsterdam quiero que piensen qué significa exactamente para usted estar mareada. Significa mareada. Lo bueno es que los resultados del TAC son negativos y los análisis indican que todo está bien. Ella es una buena médico. Sí, lo es. Mientras examino a mis otros pacientes, quiero que piense en qué tipo de mareo tiene. Dime que te quedas con la mujer del mareo. No puedo ingresar a alguien sin un diagnóstico adecuado y aún no tengo ninguno. ¿Y si le hacemos
hacemos un test de respuestas múltiples? No podemos darle opciones, influiría en sus respuestas. Solo tenemos que saber qué es para ella un mareo y tendremos un diagnóstico. Y he llamado a HCC y me han dicho que o saco el dinero de la Volt Cola o adiós a mi jardín. Más de la mitad del azúcar que consumen los niños proviene de los refrescos. Lo sé, lo sé. Volt Cola se gasta millones al año para cargarse la legislación que podría ayudar. Lo sé. A no ser que quieras acelerar la epidemia de la obesidad infantil, no aceptes su dinero. Lo sé. Genial. Ahora céntrate en la epidemia de superpoblación que tengo en urgencias. Tus pacientes van a las salas 2 y 8, habitaciones 12, 22 y 28. Sácalos de aquí. Vale, doctora. Bien, voy a comprobar si la anestesia ha hecho efecto, Tiana. ¿Notas esto? No. ¿Y esto? Le empezó a doler y llamamos a emergencias. No queríamos arriesgarnos. Tendríamos que haberla llevado al Baptiste. No, han hecho bien en traerla. He leído su historial, estoy al día de todo. Mami, ¿no estás mirando? Sí, cariño. Oh, no te muevas, Tiana. Estoy extrayendo las células que necesito para la biopsia. ¿Las células te van a decir si vuelvo a tener cáncer? Exacto. ¿Qué se siente cuando te mueres? Cariño, eso no hace falta que lo sepas. Eso no va a pasar hasta dentro de mucho tiempo. ¿Vale, princesa? ¿Verdad, doctora Sharp? ¿Quieres la tirita de elefante? ¿O la de tigre te gusta más? Nadie me cuenta nada. Bueno, pues yo creo que efectivamente esto que acabamos de ver es una cosa que al que más y al que menos nos ha pasado en cualquier momento, ¿verdad? Yo creo que... vamos a ver si consigo que esto... Ahí está. Yo creo que el vídeo lo que realmente nos ilustra es que la urgencia es un ecosistema, como acabáis de ver, complicado, complejo, en el que se mueve un montón de cosas a la vez, en la que tenemos que tener muchas cosas en cuenta, en la que, como vamos a ver aquí, tenemos una paciente complicada, que es difícil de hacer una anamnesis y de explorar y que realmente no quiere colaborar mucho, que tienes que tener pues, unas capacidades de comunicación y de entrevista muy importantes. Y a la vez, pues tienes que estar organizando pues, otros montones de dispositivos, de compañeros que bajan, que vienen, que van, que te piden unas cosas, que te piden otras. Necesitas colaboración de muchos servicios, de servicios centrales, de otros interconsultores a los que llamas, a los que les pides consulta o consejos sobre otro tipo de cosas. Y luego, además, hemos visto al final pues cómo estaban tratando a esa paciente, no estaban haciendo ese diagnóstico de un posible... En la serie ya es la oncóloga y la que hace un posible pues, recaída en un cáncer, en ese caso creo que la niña que tenía un problema hematológico, y cómo también dan esa pincelada como de lo que todos estamos buscando últimamente y que está, además es muy importante dentro de la asistencia sanitaria, que es la humanización, ¿no? La empatía, ponerte en el lugar de la persona a la que estás viendo en ese momento, que es otro ser humano como tú, que está preocupado, que tiene dudas, y que realmente muchas veces en la urgencia es complicado por la presión asistencial que tienes, por el poco tiempo que le puedes dedicar a la gente, que nos gustaría que fuese mucho más y que muchas veces ni tenemos las instalaciones precisas, ni la debida privacidad para decir ciertas cosas o para hacer ciertas cosas, y la verdad es que es un sitio complicado donde trabajar. Yo creo que como médico de urgencias, yo siempre me he sentido... lo he sentido siempre como un reto, me parece algo muy dinámico, pero que tenemos que saber de muchas cosas y tenemos que saberlas muy rápido y tenemos que tomar decisiones muy rápidas. No tenemos a veces ese margen, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Nosotros tenemos el paciente ahí, en ese momento, tenemos que tomar decisiones rápidas y esas decisiones tienen consecuencias y no podemos permitirnos el lujo de dudar ni de esperar mucho tiempo, porque esa demora pues, puede tener problemas importantes. Supongo que le pasará a otros compañeros, pero me imagino que cuando tienes un paciente ya en una planta de hospitalización, que bueno, que está en una cama, que tienes un poco más de tiempo para estudiarte el caso, para pedir cosas, para tener cierta demora, quizás pues puedes centrarte más en ese tipo de casos y puedes no tener esa premura que nosotros tenemos. Y por eso siempre he pensado que la medicina de urgencias es fundamental para esto, ¿no? Es fundamental porque
hay que tener profesionales que no solo están muy bien formados desde el punto de vista teórico, sino que además tienen que estar muy bien formados desde el punto de vista mental y tienen que saber gestionar muy bien el tiempo y el estrés, ¿no? Yo creo que eso hay que aprenderlo. Cuando yo empecé la carrera, hace ya, cada vez me gusta menos decir esto, hace ya un montón de años, el tiempo pasa volando, yo siempre, debo ser raro, porque siempre quise ser médico de urgencias. Es una cosa que siempre me llamó mucho la atención. Entonces yo recuerdo que ya empezando en la facultad en Salamanca, pues ya se empezaba a hablar de que se estaban dando pasos para hacer la especialidad, y cada vez que había una nueva convocatoria del MIR, siempre unos meses antes, siempre había ese rum. ¿No? Dicen que ya para la próxima van a sacar la especialidad, para la próxima van a sacar la especialidad, os estoy hablando del año 1995, y estamos en el 2023, o sea que fijaos si la cosa ha llovido. Como tenía muy claro que quería ser médico de urgencias, pues tuve que hacer lo que creo que hemos hecho muchos de los que nos queríamos dedicar a la urgencia, que es que pensar en cuál era la mejor formación que podía tener para ser médico de urgencias, y que el sistema no me brindaba como tal, y que entonces yo tendría que hacer una especie de currículum formativo, un poquito, bueno, leyendo bibliografía, comparando con otros compañeros y hablando con otros compañeros, y bueno, y también evidentemente la sociedad había hecho un trabajo importante, las EMES, en cuanto a ir un poco, pues, creando el cuerpo doctrinal y viendo un poco cuáles eran las capacidades y las capacitaciones y cualificaciones que debería tener un médico de urgencias ideal para serlo, obviamente copiado y en imagen y semejanza de otros países que nos llevan mucha delantera y que realmente somos prácticamente, por no decir, el único país de Europa que no tiene la especie de medicina de urgencias, cosa que parece increíble en la época que estamos ahora mismo, ¿no? Para eso lo que hice fue pues pensar cuál era la mejor formación y llegué a la conclusión de que medicina familiar y comunitaria me brindaba una formación muy extensa y muy global, que tocaba muchísimas cosas, pero que no era lo suficientemente completa como para además poder ser, digamos, médico de urgencias, ¿no? Entonces, busqué uno de los mejores sitios para hacer medicina familiar y comunitaria. Tuve la suerte que ya había estudiado en Salamanca, y resulta que las mejores unidades docentes de familia, una era Salamanca, la otra era Zaragoza, la otra era Granada. Eran las tres mejores que en aquel momento había. Y tuvimos la suerte de tener un jefe de estudios que era magnífico, se llamaba Alfonso, o se llama, porque no está muerto hasta donde yo sé, he hablado con él hace poco. Se llama Alfonso Romero Furones. Alfonso Romero Furones es un viejo rockero de la medicina familiar comunitaria y de la urgencia también, que empezó allá por los años 80, cuando se empezaron a instalar los equipos de atención primaria en los centros de salud, y que era un jefe de estudios a dedicación completa. Llevaba ya, cuando nosotros entramos allí, llevaba de jefe de estudios muchísimos años, y recuerdo que me marcó muchísimo cuando llegué el primer día a hablar con él. Cuando tú sales del salón de actos del ministerio, ¿no? Y te vas muy contento con tu libro blanco de residente, ¿no? Y con tu hoja que te dice que por fin has conseguido tu plaza, pues estás un poco perdido, porque tampoco sabes muy bien a lo que va a ser. Has leído mucho, has visto de todo, pero bueno, es la primera vez que vas. Entonces, llamabas al jefe de estudios, en este caso Alfonso Romero, él te citaba a su despacho. Yo recuerdo que fui un lunes a las 10 de la mañana, recuerdo que me sentó, me saludó muy amablemente, me sentó y me dijo tres cosas. Me dijo, la primera, enhorabuena, creo que has elegido la profesión más bonita del mundo, que es la de médico. Me dijo, perfecto. Dice, la segunda me dijo, la residencia se pasa muy rápido, así que aprovechala bien, porque el tiempo pasa volando. Entonces, el que quiera aprender en la residencia aprende, y el que no quiere no. Entonces, se puede pasar también de perfil. Así que aprovecha muy bien el tiempo. Y lo tercero que me dijo es, cuando tengas un problema en alguna de tus rotaciones, no discutas con quien esté allí. Me lo vienes a decir a mí, que ya discuto yo por ti. Y por eso era un jefe de estudios excelente, que planificaba una docencia magnífica, y que además te decía, el primer año, decía, aquí todo el mundo el primer año va a hacer su formación como corresponde, va a ir a su centro de salud los primeros 6 meses, luego va a empezar a rotar por los diferentes dispositivos, y va a tener una formación, digamos, general para todos, la misma el primer año. Pero cuando vosotros paséis de R1 a R2, voy a volver a tener una entrevista con vosotros, porque quiero saber qué queréis ser de mayores. Y entonces él te decía, ¿tú de mayor qué quieres ser? ¿Quieres ser médico de familia y estar en un centro de salud? Perfecto, médico de familia en un centro de salud. ¿Quieres ser médico de urgencias? Médico de urgencias. ¿Quieres ser médico del 112? Médico del 112. Y entonces, a partir del itinerario formativo de R2, había unas rotaciones, obviamente, que eran obligatorias para todo el mundo, pero luego había, dentro de los cursos obligatorios y las rotaciones obligatorias, después había cierta libertad en cuanto a los cursos, digamos,
más opcionales o aquellos que eran más complementarios, y también incluso la distribución de cómo hacías las guardias. De tal manera que, bueno, pues si tú ibas a ser médico de familia y lo tenías muy claro, pues bueno, pues a ti te daban pues cursos más encaminados a pues, paciente crónico, hipertensos, diabéticos, una serie de cosas. Y sin embargo, pues si tú querías ser médico de urgencias, pues tus cursos eran más de ventilación mecánica no invasiva, ecografía de urgencias, ese tipo de cosas. Y también te balanceaban las guardias distintas, es decir, mis compañeros que iban a quedarse en el centro de salud hacían muchas más guardias en el PACI y hacían menos en la urgencia. Y sin embargo, los que queríamos acabar de médico de urgencias, hacíamos mucha más proporción de guardias de urgencias, hacíamos muchas menos en el PACI, ¿no? Luego, cuando llegabas a R3 y R4, pues hacías también, los que queríamos ser médicos de urgencias como tal, repartimos más las guardias entre urgencias y ambulancia del 112, los de médico de familia siguen haciendo muchas más en el punto de atención continua y hacían menos, aunque hacían algunas, pues, bueno, por familiarizarse con todo, ¿no? Íbamos haciendo, digamos que íbamos ya haciendo una especie de MIR encubierto, ¿no? Una especie de, lo íbamos ya haciendo itinerarios formativos mucho más orientados a lo que uno quería hacer cuando acabara la carrera. Y yo creo que eso fuimos de los pocos. Javi, que está aquí, que también trabaja en urgencias conmigo, también fue residente allí. 2 años después que yo, pudo ser, 2 promociones, tres, bueno, 3 promociones después que yo. A ti ya te pilló entonces Doradía, ¿no? Parte de Doradía García Rabana, que por cierto tenemos a su hija de residente en Talavera, ¿no? ¿Está haciendo psiquiatría, puede ser? ¿O qué es? ¿La hija de Dori? Sí. ¿No te habías enterado? Bueno. Bueno, una gran jefa de estudios también, una gran jefa de estudios que se ha quedado en Salamanca. Y entonces, bueno, la idea de esto, realmente todo esto lo he introducido porque yo creo que evidentemente a nadie se le escapa que la necesidad de que haya una especialidad de medicina de urgencias creo que es bastante obvia. Podemos luego entrar en debates de cómo la vamos a matizar, cómo la vamos a desarrollar, si tiene que ser excluyente o inclusiva, si tienen que hacer formación compartida con ciertas troncalidades que hablaba en su momento, como os acordáis, o si tiene que ser una ad hoc desde el principio, que yo creo que sí, si tiene que tener 4 o 5 años, bueno, eso también ha habido alegaciones al respecto. Yo creo que es un ecosistema complejo, yo creo que el médico de urgencias se merece, y la sociedad también, que de verdad haya de una vez una especialidad en la que se regula bien y por fin se definen cuáles son sus competencias y las cualificaciones que tiene que tener, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que no hay duda. Ahora podríamos empezar a debatir, pero yo creo que lo suyo es que le digamos a Rosa, ¿no? Que Rosa, que nos ha hecho, sí, por eso, nos ha hecho el favor de entrar. Ella estaba en Santander, precisamente en el congreso que había de docentes, pero ella tiene muchísima más experiencia que yo en esto. Además, seguro que nos aclara un poco por dónde han ido todos estos derroteros normativos y cuáles son las propuestas que hay para el desarrollo de la especialidad. Y vamos a ver si la tenemos en línea, que no sé si la tenemos en línea. ¿Está asomado? A ver. Aquí la tenemos. Hola, Rosa, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho bien, ¿me oís bien? Te oímos perfectamente. ¿Has escuchado lo que estaba diciendo? Sí, ¿no? ¿Te llevas un He ratito? llegado en los últimos minutos. Vale, no hay problema. Tampoco te creas que he sido tan largo. He sido una introducción un poquito para que llegaras tú. Bueno, pues nada, yo ya he terminado mi pequeña introducción y nos gustaría que tú, que tienes una amplia experiencia tanto como jefa de estudios como en las SEMES, le puedas explicar un poco a todas las personas que tenemos aquí, pues cómo ha sido un poco ese desarrollo hasta llegar a lo que tenemos ahora mismo, pues todos los inconvenientes un poco que ha habido y cómo se ha planteado normativamente cómo poder desarrollar la especialidad. Así que yo lo que voy a hacer es silenciar mi micrófono para que no se acople el sonido, te escuchamos todos y si alguien quiere hablar lo vuelvo a activar. ¿De acuerdo? Vale. Gracias, Rosa. Bueno, lo primero, agradeceros el haberme invitado, disculparme por no estar ahí. La verdad es que era inviable llegar desde Santander hasta Talavera, me hubiese encantado. No sé a quién me estoy dirigiendo, imagino que seréis todos compañeros del Colegio de Médicos. Soy jefe de estudios, como me has presentado, llevo la unidad docente, las unidades docentes, la Secretaría de Unidades Docentes de SEMES, y soy vicepresidenta de Valladolid, entonces me hace muchísima ilusión tener con vosotros ahí. No sé si está por ahí alguien más de Toledo, y no sé si os ha llegado la noticia de que en Santander han dado el premio a la excelencia en formación sanitaria especializada y ha sido para Agustín Julián. ¿Os ha llegado? ¿Sabéis que le han dado el premio a Agustín Julián a la excelencia en formación sanitaria especializada? Entonces, daros la enhorabuena porque le tenéis ahí al lado y es un elemento estupendo, ¿vale? Bueno, voy a compartir espero saber compartir, esperar un momentito. A ver, que pueda quitar todo lo que tengo a los lados. Vale. Cerrar. Y voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Si algo no va, me decís.
¿Estáis viendo? Sí, vale. Bueno, pues lo dicho, una vez presentada, voy a intentar acercaros lo que os decía de lo que desde SEMES hemos estado trabajando y lo que nos dice el nuevo proyecto de Real Decreto que se presentó ahora en septiembre. Sabéis que está en fase de alegaciones y comentaremos un poco sobre ello. Lo que veis ahí no es que me lo tome a broma ni a chiste, las fotos que veis es desde un Twitter que han hecho un poco lo que sería cada especialidad como película de Pixar, y me ha hecho mucha gracia lo que seríamos los médicos y lo que sería urgencias. No sé si queríais el debate de si es una C o una especialidad. Yo creo que esto ya está decantado. En el proyecto de Real Decreto ha llegado hasta aquí y ahora veremos cómo, a través de, sobre todo, a partir del Real Decreto 589/2022, donde desde el Ministerio nos dejaba claro qué criterios tiene que tener una ACE y qué criterios es para una especialidad primaria. Ahora hablaremos de ello, pero se han decantado por una especialidad primaria porque cumple los criterios. No he tachado lo de formación del título del médico o médica especialista en medicina familiar y comunitaria. Lo he resaltado porque cuando este Real Decreto salió y una de las alegaciones que ha hecho SEMES es porque se une el Real Decreto del título de emergencias, urgencias y emergencias con el de medicina familiar. Creemos que puede ser una reespecialización, pero a nivel de todos, de más especialidades, no solo de familia. Parece que estamos llegando a la meta, no cantaremos victoria, que nos ha pasado ya varias veces, y hasta no verlo en el BOE no lo celebraremos, pero estamos ahora mismo en fase de alegaciones. Alegaciones que se han hecho desde casi todas las sociedades científicas, desde comunidades autónomas, que cerró un poquito más tarde, y el miércoles en Santander, la directora general de Ordenación Profesional sí que nos habló que hay un montón de alegaciones que tienen que estudiar y valorar. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Los que estáis cerca de la urgencia o conocéis a SEMES, llevamos más de 30 años peleando por la especialidad de urgencias y emergencias. 5 veces, 5 ministros nos han dicho que ya estaba y no lo hemos visto. Por la vía militar lo tenemos desde 2016. Jolín, ya es hora de que llegue por la vía civil, ¿no? En Europa lleva más de 50 años y en América más de 30 años. Gracias a este Real Decreto, sabéis que el que os he comentado, donde existen los criterios, sabéis que llevamos ya unos años que decían siempre que esto saldrá cuando exista un Real Decreto que diga las nuevas especialidades. Pues este fue el Real Decreto, la normativa que se presentó. ¿Qué se consiguió con eso? Que llegase a haber un grupo de trabajo desde el Ministerio en relación con la Comisión de Recursos Humanos, que sabéis que engloba a todas las comunidades autónomas, para que se hiciera el trabajo de los criterios de saber si es una especialidad primaria o es un ACE, dependiendo cómo se presentase. Y esto es lo que el 21 de marzo de este año se avanzó, que desde la Comisión de Recursos Humanos salía hacia el Ministerio la solicitud de esta especialidad. Una vez que el Ministerio de Universidades también lo aprobó, que era la única vía vinculante, el Consejo General de Colegios de Médicos también lo aprobó. Sabéis que esto llevaba aprobado, aunque ahora nos dieron el ok otra vez con un informe, desde el año 2013 en Asamblea General. Y el Consejo General de Especialidades no fue unánime, pero sí que una mayoría de las comisiones nacionales de especialidades apoyaron e incidieron un informe favorable para que el Ministerio de Sanidad pudiera avanzar todo esto. Y sabéis que en junio se dijo desde el Ministerio de Sanidad que todo esto iba ok. ¿Qué nos queda? Ahora nos queda que los diferentes ministerios que rodean a esta especialidad, el Consejo de Estado, que va a ser seguramente el más lento, secretarías y subsecretarías y el Consejo de Ministros, den el paso para que lo veamos en el BOE. Este proyecto, o una vez que se añadan las alegaciones que todos hemos hecho. En este proyecto hay varias cosas a debate que o están mal redactados o lo entendemos diferente de lo que se está diciendo o de lo que se está comentando. ¿Qué entendemos desde SEMES o queremos entender? Desde luego no lo entendemos como una troncalidad. No creemos que haya que hacer 2 años a la vez o primeros, desde luego de ninguna manera, con medicina de familia. La especialidad sale como especialidad primaria, con su propia Comisión Nacional de la Especialidad, como pone el proyecto Real Decreto, con su propio programa
como pone, y con unidades docentes propias. ¿Qué es lo que habla de las competencias o comunes o algo junto con familia? Lo que pone la LOPS, la ley, que luego de ahí se basó la troncalidad. Y por eso yo creo que hay la confusión, o nosotros no queremos entender que sea una troncalidad encubierta, ni mucho menos, sino que durante 4 años que tiene familia, y esperemos que los 5 que tenga urgencias, porque pone al menos 4 años, intentamos, o el objetivo de SEMES es que sea de 5 años, tengamos unas competencias comunes que de cara a la reespecialización puedan hacerse para, una vez que uno sea o médico de familia, cosa que entendemos que también puede ser por otras especialidades o con interna, podamos tener en común y reespecializarse luego según las necesidades de recursos humanos. Sabéis que esta reespecialización sería en un porcentaje bajo, al menos cada 5 años, que salieran por un examen aparte, no en el propio MIR. ¿Y qué entendemos que deberían ser las unidades docentes que tengan esta especialidad o que guíen a los especialistas o los futuros especialistas en medicina de urgencias y emergencias? Debería ser un hospital que ya es un centro docente, que tiene un servicio de urgencias que la mayoría lo somos, con una comisión de docencia en la que deberíamos introducirnos. El servicio de emergencias, como en cada comunidad lo llaman de una forma, el SEM, emergencias sanitarias, como lo queréis definir. Y sí que contamos desde SEMES, queremos que cualquier hospital comarcal pequeñín, que a lo mejor ahora no tenga residentes, pero que sí que sea una zona donde puedan los residentes formarse, porque nos parece que es un sitio donde la formación es absolutamente fundamental para urgencias. Y el área de salud, también a lo mejor pasamos un mes por familia, como hacen otras especialidades, para conocer el primer nivel de atención que tienen nuestros pacientes. Y de ahí saldrán las distintas figuras docentes de tutor principal, tutor de apoyo o como se definan en cada una de las comunidades, que sabéis que eso es un problema porque tampoco están todas las comunidades por igual. Creemos que esto sería el objetivo desde SEMES para nuestra especialidad de medicina de urgencias y emergencias. Sabéis que somos de los que nos estábamos quedando atrás en Europa, de los pocos que quedábamos, y que uno de los lemas, y que a mí me gusta mucho, es que por nuestra seguridad, por tu seguridad, la del paciente, nuestra especialidad. ¿Y qué hay que ver en todo esto? ¿Qué tenemos trabajado? Pues tenemos trabajado muchas cosas. Ahí arriba a la izquierda, si veis, me imagino que a la izquierda lo veis igual que yo, no necesitamos un BOE, aunque sí lo queremos para tener esta especialidad, pero sabemos lo que somos los urgenciólogos. Muchos somos categoría de urgencias hospitalarias desde hace muchos años, desde 2001, y ya sabíamos a lo que nos dedicamos y cuál es nuestro trabajo y nuestras competencias. Lo mismo pasa con urgencias y emergencias. Sabéis que hay un grupo de trabajo de SEMES-MIR, de residentes, la mayoría de familia, pero hay de otras especialidades, que junto con adjuntos jóvenes de la urgencia enfocan y encaminan a residentes para alcanzar las competencias que creemos necesarias. Y estas competencias, que las hemos trabajado en 7 dominios competenciales, las específicas y las transversales que todos conocemos, están basadas en lo que llamamos el currículum europeo, un plan europeo de estudios de medicina de urgencias y emergencias, avalado y consensuado con la OEMS y la USEM desde 2009, antes de ayer, o sea, hace mogollón de años, y el currículum, el cuerpo doctrinal de las SEMES, que la mayoría nos presentamos en la última de las OPEs que hubo. ¿Os acordáis del InSalud, que era de categoría de urgencias hospitalaria? Ya en el 2000-2001 no las estudiamos, o sea, sabemos de qué estamos hablando. Vamos a hablar un poquito de ellas. Las competencias transversales son las que todos conocemos y sabéis que tienen todas las especialidades y que las uniremos también a la de medicina de urgencias y emergencias, como es la ética, la comunicación, el cuidado al final de la vida, investigación, docencia, todo lo que se le ocurre que tenemos que tener de habilidades y de competencias, habilidades no, un currículum oculto, lo que tenemos que saber de competencias transversales en realidad por ser residentes y que todos como médicos deberíamos conocer, y las competencias específicas, 7 dominios competenciales que ahora vamos a ver un poquito más despacio y que desde luego no se parecen a ninguna especialidad que hay hasta ahora. Hablaremos de ECO, de RCP, del centro coordinador, de CRM, ya sabéis lo que es comunicación en crisis y manejo de crisis, la NBQ, la gestión en urgencias, que no tiene nada que ver en emergencias con una gestión de otra servicio, que es diferente, trabajar con listas de espera de otro tipo. Nosotros entra paciente cuando quiere y a veces no puede salir porque no tenemos camas o porque en emergencias no hay disponible, o sea, hay muchas más cosas. Y los incidentes de múltiples víctimas.
No os voy a aburrir con competencias, cada una de estas está trabajado para que veáis un poco sobre lo que vamos a funcionar con el programa del especialista en medicina de urgencias de emergencias. De esto resaltar que veis que es un poco todo lo que vemos día a día. Importantísimo la donación de órganos y tejidos, que sabéis que en urgencias de emergencia somos, junto con la ONT, trabajando con ellos y el coordinador de cada uno de nuestros hospitales de trasplante, un punto importante. La atención como médicos no solo se hace en urgencias, en una ambulancia, a veces en un helicóptero, en relación con otro tipo de personales o que no son sanitarios, como son bomberos, como son protección civil, es saber cómo actuar cuando vamos todos a la vez. En el CCU, otro trabajo muy importante para todos, el plan de emergencias, el saber clasificar y atender en catástrofes, el plan de emergencias de dentro del hospital para todos y desde fuera para adentro. La organización, lo que os decía, no es lo mismo organizar un servicio planificado con consultas a lo que es la urgencia y la emergencia con entrada libre. La seguridad del paciente en urgencias de emergencias, que es distinta. Las técnicas, aquí se os pueden ocurrir más o quitar alguna que yo veo también que a lo mejor es de modé y que ya no hacemos, pero todo lo que está al día, sobre todo en ventilación invasiva, no invasiva, procedimientos que hacemos de bloqueos, de vías. Y esto que a veces os choca y que nos toca a todas cuando trabajamos, los signos y síntomas más frecuentes, pero es que en urgencias no te vienen contando tengo un neumotórax, vienen por disnea, por dolor torácico. Entonces, el saber manejarnos del revés, de los síntomas y signos a las patologías o del revés, y no siempre en urgencias es llegar a un diagnóstico, sino saber atenderle en el momento que nos necesita. Y todo esto, ¿por qué desde ese mes lo estamos trabajando o estamos súper convencidos que esto es importante? Porque desde luego necesitamos, teniendo unas competencias propias, una formación homogénea y reglada, no que cada uno nos busquemos la vida, acabar la residencia, o como estaba comentando Gregory, que me parece muy importante, lo que ha dicho, que cuando estamos haciendo medicina de familia o a veces los internistas, el enfocar hacia un lado o hacia otro es si tu unidad docente estaba a favor de hacerlo, pero creo que los que trabajemos en urgencias tenemos que tener la misma formación. Esto será una mejora en la calidad asistencial, en la calidad y en la equidad, en que todos se les atienda por igual. Y algo muy importante, entraremos, que nos ha hecho mucha ilusión cuando veis el proyecto Real Decreto, estar en la lista de catálogo de especialidades que tenemos en España, lo que nos alinea con Europa. Ahora, un profesional español que se iba afuera o un extranjero que venía con esa titulación no era equivalente a lo que nosotros tenemos en España, el poder distribuirnos por Europa o por América con nuestra especialidad. Y a planificar en algo muy importante, en los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud a medio y largo plazo, que eso sí que es importante, porque ahora mismo es un cortoplacismo enorme el que existe y tenemos que mirar más allá. Y desde luego creo, y esto lo sentimos todos, que es por nuestros pacientes, que es el objetivo de por lo que trabajamos día a día, y desde la sociedad científica también es nuestro fundamento. No sé si habéis visto, y no sé si lo he pasado antes o creo que lo pongo al final, desde SEMES hemos hecho una web en la que explicamos un poco el proyecto Real Decreto y enfocamos, tenéis más datos sobre reales decretos en relación, en toda la normativa y en todo lo que os puede ayudar también para los centros sanitarios, lo que define, que a veces es un poco locura quien lo lee y no tiene esta normativa delante. Esto es la vía que se ha intentado que sea lo más inclusiva posible y aún así hemos visto que faltaba gente y se ha alegado desde urgencias, por ejemplo, quien lo está haciendo ya por la vía militar, que pueda ser homologado por la vía civil. Faltaban según cada comunidad, no sé si a vosotros os pasará, cada comunidad luego es un mundo con respecto a la categoría de urgencias o emergencias, urgencias hospitalarias o emergencias. Nos ha pasado que hay regiones donde no existe la categoría de urgencias hospitalaria y se les llama de cualquier manera y habrá que intentar asimilarlo para que puedan, si han trabajado 4 años o de 2 a 4 o los necesarios para ser homologados, lo sean. Ahí tenéis un poco cómo es la vía para la homologación. Sabéis que una vez que uno tiene un título de especialista o está habilitado siendo un pre-95 que no tenga un título de especialista, pueda acreditar haber trabajado en un centro sanitario o privado con lo que se refleja como urgencias hospitalarias o emergencias. Si en los últimos 7 años ha trabajado más de 4, sería una homologación directa. Si en los últimos años ha trabajado de 2 a 4, será una homologación indirecta con un examen, que sabéis que también se define una prueba, que serán 3 casos clínicos según define el Real Decreto. Si ha trabajado en los últimos 3 años, también
dice el tiempo suficiente, que sea el más del 50%, en un servicio de urgencias o emergencias. Y si se presenta en esta última de MIR y no tiene la opción de poder elegir, cuando haya finalizado la primera promoción MIR se podrá también presentar si el tiempo trabajado sea más de un 50%. Si veis, lo que se intenta es que quien no haya podido elegir la vía MIR pueda tener opción, si trabaja en urgencias de emergencias el tiempo máximo, poder presentarse y poder tener el título de especialista de medicina en urgencias y emergencias. Esto es lo que me refería, la web que hemos creado. Si entráis en SEMES, hay un sitio donde podéis picar y tenéis todo lo relativo a esto, el registro general de centros, el poder ver dudas que mucha gente tiene de si realmente donde yo he trabajado está ahí o no está ahí, si hay alguna duda. Y por el tiempo trabajado, yo lo que le comento a mis compañeros, que lo pidan en su centro para ver si puede haber alguna pega, si está cerca de los 4 años o no, para no tener la sorpresa en el momento que salga el Real Decreto, que sabéis que el día que salga el Real Decreto será el día que comience el tiempo, la fecha donde podamos tener los 4 años o de 2 a 4 años. Por mi parte es esto lo que os quería presentar y muchísimas gracias por estar ahí, y si tenéis alguna pregunta a vuestra disposición. Creo que ahora sí, ya se me oye también, ¿no? Y ya te oigo. Pues muchas gracias. La verdad que yo creo que nos has hecho un resumen efectivamente rápido, un poco de qué es lo que diferencia al médico de urgencias, efectivamente, por qué es diferente y por qué necesita su propia, digamos, especialidad donde efectivamente quedan reguladas nuestras capacitaciones, los tipos de cualificación que tenemos que tener. Y además, has dicho una cosa ahí muy importante, y es que bueno, ha habido, efectivamente nos lo prometieron muchas veces, hubo algún conato, efectivamente, de llevarlo adelante, y hubo siempre esa, bueno, reticencia por parte de pues, algunos compañeros de decir que, bueno, que eso, que digamos, coactaba o limitaba el acceso a urgencia a otro tipo de compañeros con otro tipo de formación, o que podría estar un poquito mezclada la cosa, que podría ser un poquito liosa, ¿no? Incluso antes de empezar, estaba hablando, nos acompaña aquí el jefe de estudios de atención primaria, y hablábamos ahí mientras estábamos en el café, de aquello que cuando ha salido el borrador un poco hablaba, ¿no? De lo de y modificar el plan formativo de medicina de familia. Entonces, yo no sé si nos quieres decir algo sobre eso. Van a habilitar un usuario al chat para ir pasando un Genial. fácil, y así les puedes escuchar y ver. Fenomenal. Genial. Muchas gracias. Él es José Juan. Hola, encantada. Bueno, que creo que todo el mundo está de acuerdo que son dos distintos programas formativos, que no hay por qué mezclarlo, que sí suena a una pseudo-troncalidad que debemos evitar, y que debe haber dos programas formativos claros, uno de medicina de familia y otro de urgencias hospital. Entonces, por una parte eso, yo creo que es lo fundamental, ¿no? No creo que para crear una especialidad haya que modificar otra, no sé, yo creo que, bueno, por lo que he visto de algunas sociedades, yo creo que, y lo que nos hemos reunido los jefes de estudios, pues creo que todo el mundo pensamos lo mismo, que se pueden compartir competencias y que puede haber después esa forma de, a lo largo del tiempo, una reespecialización, pues parece claro también, pues compartimos competencias, por supuesto que compartimos competencias transversales con todas ahora, que todos tenemos que llevar esas competencias transversales, y compartimos competencias comunes también. En 5 años, 4 años, yo creo que hay un nivel de competencias para que se compartan y se puedan hacer pues esa, digamos, reespecialización. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que yo creo que todos compartimos. Y por otra parte, yo creo que ya no lo de las áreas de capacitación pues tampoco cabe, ya está en marcha, entonces pensarlo. A mí sí me llama un poquito la atención el tema de la justificación que hacen de por qué no un área de capacitación, la justificación que hacen económica y todo eso, que bueno, eso yo creo que ahora han incidido mucho porque la troncalidad la echaron para atrás por el tema de que no había una valoración económica de todo eso. Y ahora hacen una justificación económica que yo no le veo mucho sentido, pero bueno, ahí queda.
Totalmente de acuerdo, y además se me olvidó decir que el programa de familia está ya más que hecho y rehecho y trabajado desde hace años. Quiero decir, no se va a modificar ahora porque esto salga, sino la Comisión Nacional de la Especialidad lo tenía trabajadísimo y estaba a punto de salir. No sale por esto, por eso ese titular no tiene ningún sentido, pero bueno, lo que digan. El ACE sí que es verdad que es más caro, ¿eh? Es más caro porque tú tienes, si sabemos lo que es un ACE, porque no está muy claro lo que es un ACE. Si yo hago familia 4 años, tengo que trabajar 2 para luego entrar en un ACE y volver a cobrar como residente, después de 6 años muy poca gente lo va a hacer y además sale más caro. Son 4 más 1,5, 2 o lo que dure el ACE. Realmente sí que sale más caro. Y eso también lo trabajo infecciosas, ¿eh? La troncalidad se ha hecho atrás por el económico del MAIN. Sí, pues, te vamos a pasar la palabra a la doctora Carmen Gil, que además es tutora de residentes también, atención primaria. A ver, vamos a ver, yo estoy encantada con la especialidad de urgencias, o sea, es que no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque con ello conseguiremos que los médicos de familia que quieran ser médicos de familia se queden en familia, no se van todas a urgencias. Entonces, primer punto, que me parece genial. El segundo punto es que todo lo que habéis dicho, realmente no hay ninguna diferencia a nivel del paciente, porque nosotros vemos todos los días en la consulta pacientes que uno le duele el pie, el otro le duele el pecho, otro le duele la garganta, otro tiene... O sea, que es lo mismo que llega a urgencias, con una diferencia. Tenemos menos capacidad porque no tenemos las pruebas en el momento, cosa que sí que tiene urgencias. ¿Vale? Entonces, creo que nuestro trabajo todavía es mucho más difícil que vuestro. ¿Vale? Pero la ventaja de eso es que si mis residentes son de familia y encima les pone la dificultad que tienen que hacer 2 años para luego y volver a ser residentes, no se va a quedar ninguno. ¿Cuál es el problema? Que no sé si eso no va a dejar sin médico de familia. Entonces tenemos que poner medicina de familia en el hospital en urgencias. Y serán los urgenciólogos los que hagan de familia. No sé si eso lo ha pensado la especialidad. ¿Claro? Sí, ese problema no sé quién le tiene que resolver. El problema de recursos humanos será de quien lleve recursos humanos. Va a haber un decalaje de años en los que nos va a costar a todos. Estoy de acuerdo en lo que has dicho al primer momento. Yo soy jefe de estudios y me fastidia muchísimo que me digan, no nos robes, como soy médico de urgencias, no nos robes los residentes. No nos tenemos que robar los residentes. Cada residente va a trabajar cuando acabe donde él quiera o mejor le convenga. Eso creo que es de todos. Difícil, yo creo que es difícil nuestro trabajo, el tuyo, el mío y el de todos. Y desde luego, lo que yo como médico de urgencias y médico de familia, porque soy médico de familia primero, quiero un buen médico de familia y un buen urgenciólogo. No quita lo uno ni lo otro. Creo que todos tenemos... Y es más, si funciona bien la primaria, estaremos todos mejor, nuestros familiares también, y yo quiero cuando me ponga mala me atienda un estupendo médico de familia, lo tengo clarísimo. Difícil ambos. Es que no nos debería llegar, lo que te llega a ti a primaria no nos llegaría a llegar a urgencias. Deberíamos ver solo las emergencias, pero no es así. Y creo que era Raúl, encantada. Buenas. Hola Rosa, buenas. Y encantado de conocerte personalmente. Vamos a ver, yo tengo 2 o 3 cosas así, a lo mejor un poco para avivar un poco la polémica, porque al final parece que estamos todos diciendo lo mismo y como generalmente a mí me suelen invitar a los sitios para dar por saco, pues vamos a hacerlo aquí, aunque sea en mi propia casa. Cuando yo hice la especialidad, todavía antes que Joaquín, aunque parezca mentira, la mayor parte de los adjuntos que trabajaban en la urgencia de Toledo en ese caso, y aquí tengo a la presidenta del Colegio de Médicos, que era una de ellas, que además era una junta de segundo año, yo creo, ¿no, Nati? La mayor parte de los adjuntos que trabajaban en urgencias entonces eran internistas, ubistas o geriatras, ¿vale? Casi todos internistas y ubistas. Había algún médico general que no había hecho especialidad, vía MIR, y yo creo que Nati era la única médica de familia en ese momento con especialidad de familia. Esa era la política hospitalaria en aquel entonces, hace muchos años, hace 20 años o más, y esa política cambió cuando empezaron a contratarse en estas especialidades hospitalarias y no había de dónde contratar gente. Y entonces empezó a contratar médicos de familia porque tampoco
se contrataban médicos de familia para las consultas de atención primaria. Y ahí sabemos todos y hemos visto los datos de Juan Simó de cómo se multiplicó por 7 la contratación de especialistas en urgencias comparada con la contratación de especialistas en atención primaria. Luego ahí hubo un fallo de sistema, bueno, un fallo de sistema. Se apostó por la medicina de urgencias mucho más que por la medicina de atención primaria. Esto ha generado un cambio, evidentemente, y ahora la mayor parte, el grueso de los trabajadores, de los médicos y médicas que trabajan en urgencias, sois médicos de familia. Vale. Yo, sinceramente, habiendo conocido la urgencia de hace 20 años y conociendo la urgencia de ahora, yo creo que, tal y como está diseñada vuestra especialidad, creo que va a perderse mucho por el hecho de que, o sea, la especialidad como la habéis diseñado me parece excesivamente hospitalaria y entiendo que es donde se va a desarrollar la mayor parte de vuestro trabajo, pero creo que se va a perder mucho en lo que se ha ido ganando con la llegada de los médicos y las médicas de familia a la atención de urgencias, en relación con el paciente, en entender su contexto socioeconómico, a la hora de la comunicación, en la comunicación de malas noticias. Todo eso creo que se va a perder bastante, salvo que en el diseño de esa especialidad lo tengáis muy presente, pero me parece que no va a ser así, porque tú mismo has dicho, sí, bueno, rotaremos para atención primaria un mesecito, como hacen los de trauma cuando llegan de R1. Quiero decirte con esto que yo creo que la orientación que tenéis ahí desde SEMES o desde los que estáis organizando esto, me parece que puede ser un poco peligrosa y sinceramente creo que se ha ganado mucho en la atención a los pacientes en los servicios de urgencias con la llegada de gente que ya había hecho una especialidad previamente de familia y había tratado todos esos ámbitos que se estudian, creo que lamentablemente, porque deberían ser en todas las especialidades, pero que se estudian fundamentalmente cuando se hace la especialidad de medicina de familia. Eso por un lado. Y luego el otro miedo que me da a mí la especialidad de urgencias es que creo que se van a crear, bueno, no sé, varias categorías de médicos y médicas trabajando en urgencias. Creo que van a estar los residentes guays de primer nivel, que van a ser los de urgencias y emergencias. Creo que van a estar los pobrecicos de familia que tengan que ir a hacer allí guardias. Que claro, no, pero como seguirán haciendo, porque seguiremos... Porque habrá que rellenar huecas, porque no vais a dar abasto, porque a no ser que de repente diga el ministerio que de las 3.000, de las 30.000, de las 8.000 plazas de MIR, 7.000 van a ser de urgencias, que es lo que se haría falta para cubrir con residentes eso, y que los residentes de familia ya no hagan guardias en el hospital, que a mí me parece genial, que hagan una al mes o ninguna. Yo encantado, pero no va a ser así. Entonces va a haber los residentes de mi especialidad, como cuando rotamos los de familia, que tú has sido médica de familia, cuando rotabas por interna, bueno, el residente de interna está aquí, en la mesa buena, y allí detrás del florero el de familia. Pues esto va a ser igual en los servicios de urgencias. Y yo creo que esto, yo sé que lo pintáis muy bonito, pero es que eso va a pasar y va a ser la cruda realidad. Y luego no vais a tener gente suficiente. Al final se van a tener que seguir contratando o médicos de familia o médicos que vengan de otros sitios, médicos generales sin especialidad, porque mola mucho ser médico de urgencias y emergencias en el Ramón y Cajal, pero en el hospital de Almansa va a costar. Y eso es así. Entonces, todas estas cosas supongo que hay que tenerlas presentes y hay que discutirlas y hay que debatirlas. Personalmente, todo el mundo entendemos, hombre, una especie de urgencias, emergencias, claro, es que hace mucha falta. Decía Ana, al final os vais a formar en lo mismo que nosotros, con cosas mucho más especializadas, porque hacéis cosas que nosotros no podemos hacer porque no tenemos esos medios, pero joder, conocer una urgencia de todas esas, eso tenemos que conocerlo todos los que hacemos medicina general, estoy hablando, ¿vale? Entonces yo creo que todas estas cosas, no sé si es que nos han tenido en cuenta, no se han valorado, o tenemos las orejeras puestas y solo queremos tener nuestra especialidad de una vez después de 25 años, que también es comprensible, ¿vale? Y perdona por la forma de expresión, ¿eh? Me gustaría contestar a mí. Bueno, lo primero, un placer, y no había visto que estaban a ti, también un placer, que nos conocemos hace mucho tiempo. Y no sabía que estabas. Un besazo fuerte, Nati. Rosa, que va precisamente va a intervenir Nati. Un segundito. Bueno, genial. Buenas tardes. He llegado un poco tarde porque he salido de urgencia muy tarde, precisamente en Toledo, y no me ha dado tiempo a llegar antes. Bien, vamos a ver. Creo que ahora estemos más cerca, que yo hasta que no esté la especialidad no la doy, hasta que no esté firmada y publicada, no la doy por conseguida, porque hemos estado cerca en otras ocasiones. Es por pura necesidad, y me voy a explicar.
llevo muchísimos años trabajando en urgencias y hemos, a lo largo de este tiempo, somos a nivel hospitalario, si no el servicio más grande, el segundo más grande. Ha sido así, por la causa que haya sido, pero la evolución natural ha sido esa y no hay médicos de urgencias. Somos el segundo país, o sea, hay solo 3 países en Europa que no tienen medicina de urgencias, que son Chipre, Austria y España. Mira tú qué risa. Y somos el país más grande de esos que no tienen medicina de urgencias. O sea que no es que nosotros nos hayamos inventado, es algo que está requetetrillado. Y por desgracia, probablemente por mala política sanitaria o por probablemente, cosa que en los médicos de urgencia o los que llevamos toda la vida dedicándonos a la urgencia no tenemos la culpa, sino que nos lo hemos encontrado, desgraciadamente nos hemos convertido en el primer escalón de la sanidad, a todo nuestro pesar, porque desde la pandemia para acá eso es absolutamente evidente por el problema de acceso a las consultas de atención primaria. Y eso todos los médicos de urgencia lo vivimos y no queremos serlo. No queremos serlo. Más cosas. El hecho de ver peligrar una especialidad no puede poner cortapisas a otra. Es decir, creo que refuerza las dos especialidades, porque ahora, y yo soy médico de urgencias desde hace 30 años, pero es que yo no tuve otra forma de entrar a urgencias si no era haciendo familia. Y me pusieron todas las trabas del mundo, lo puedo decir ya. Entonces, hacía guardias a escondidas cuando era residente, para seguir formándome en urgencias. Y los gerentes, ya se lo hemos dicho muchas veces, de los hospitales y los gerentes de los servicios de salud, cuando contratan médicos de urgencias recién acabado, están muy bien preparados para la especialidad en la que se han formado. En mi servicio la mitad somos médicos de familia, la otra mitad son de todas las especialidades que os imaginéis. Y ya te digo que estarán muy bien preparados para la especialidad en la que se hayan formado, pero empiezan a formarse en medicina de urgencia cuando entran a urgencias y tienen una curva de aprendizaje amplia, como es natural y como la tuve yo. Entonces, tenemos un recambio de profesionales altísimo anualmente. Yo puedo decir que tengo 6 y 7 médicos nuevos que me van cambiando todos los años. Y eso, lógicamente, afecta a la atención de los pacientes. Y todos pedimos, y además cada uno viene de su padre y de su madre. Empezamos a formarnos cuando trabajamos. Y desgraciadamente, como no existe una formación homogénea, cada uno se forma según las necesidades del servicio donde está, porque en cada servicio se funciona de una manera. Vamos, es que Talavera y Toledo ni se parecen, por decirlo de alguna forma. Cada uno hacemos cosas. A mí me llegan médicos que jamás en su vida han puesto un tubo de tórax, por ejemplo, ¿sabes? Y a lo mejor yo voy a otro servicio, pues yo siempre trabajo en el mismo y estoy sesgada, siempre lo digo. Pero si voy a otro sitio, probablemente habrá cosas que no sepa hacer, a pesar de llevar toda la vida trabajando en urgencias, por ejemplo. Entonces, a lo que voy. Se crea vamos, nadie da duros por pesetas, y te digo que tampoco es porque quieran hacernos una caridad, es por pura necesidad absolutamente demostrada, porque hay cada vez más dificultades para encontrar médicos de urgencias. Probablemente en primaria lo haya, pero igual que hay dificultad para encontrar anestesistas, radiólogos, lo hay más todavía para encontrar médicos de urgencias. Y es una especialidad que, como han dicho aquí nuestros compañeros, cada uno decidirá lo que quiera hacer, y el que haga familia hará familia, y el que haga urgencias tendrá que ser urgencia. Otra cosa que me han dicho a mí muchas veces, vamos, de hecho yo tengo una plaza en primaria en excedencia, porque a mí todo el mundo me asustaba diciendo que cuando fuera mayor, que ya lo soy, no iba a poder seguir haciendo urgencias. Digo, adiós, gracias, puedo seguir haciéndolas, ¿no? Pero me dio un miedo, digo, oye, que yo tengo un montón de hijos, a ver si no voy a poder ejercer, y tengo una plaza en primaria que nunca he utilizado. Pero a lo que voy,
cada especialidad, creo que, vamos, nosotros tenemos un cuerpo doctrinal absolutamente demostrado, trillado, y no es que vayamos a hacer una innovación en España, perdón, que es que en España existen especialidades que no existen en ningún sitio y no tienen ningún sentido, es que existe hidrología, es que si, intensivos está en España y no existen en la mayoría de los países, por favor, que estamos pidiendo algo que está en la mayoría de los países y España es la excepción. Y estamos diciéndolo desde hace más de 30 años. Y no es que no exista, es que tenemos servicios de urgencia en todas partes. Y cada vez son más grandes. ¿Que se ha apostado erróneamente? Pues a lo mejor. Pero el sistema sanitario ha ido para allá. Y vamos a ver, a disgusto nuestro. Pero vamos a ver, yo siempre digo, en urgencias se ve lo malo de todo. ¿Que no funcionan las consultas externas? A urgencias. Que mal dadas altas precoces porque el director médico aquilata los servicios y dice altas, a los 2 días en urgencias. Que hay lista de espera en primaria, a urgencias. Que hay lista de espera quirúrgica que está demandada, a urgencias. Vemos que se complican las cosas, a urgencias. Pero que yo lo entiendo, pero probablemente no deba ser así, pero por desgracia es así. Y desgraciadamente en el resto de Europa, por lo que nos comentan, también es bastante parecido. Cuando las cosas fallan en el sistema, en urgencias se hacen los tapones y se intenta poner la tirita, que a lo mejor solo es una tirita, pero es así. Es decir, que si llegamos a ser especialidad, cosa que yo todavía no las tengo todas conmigo porque ya he estado en estas puertas muchas veces, es por pura necesidad. No es porque quieran ser generosos, no es porque quieran hacer eso, es porque está archidemostrado que hacemos falta y que si de repente desaparecen. Vamos a ver, yo siempre lo decía. Vamos a ver, ¿qué hubiera pasado en la pandemia? El peso gordo de la pandemia, ¿quién lo llevó? Atención primaria, medicina interna, UBI y urgencias. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido médicos de atención primaria? Un desastre. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido intensivos? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido internistas? ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera habido médicos de urgencias? Pues no había médicos de urgencias, porque no hacemos falta, según dicen. Bueno, esperemos que ya nos reconozcan esta situación. Y eso es lo que yo opino. Gracias, Nati. Bueno, con respecto a los que has comentado, Raúl, yo hice familia y me quedé en urgencias. Sonará una frase muy redicha, pero urgencias me eligió. Yo entraba porque la medicina de familia, y lo veréis, tengo vídeos pregrabados, aunque me parecía la medicina, ser médico con mayúsculas, quiero decir, me creo la medicina de familia totalmente, pero luego descubrí la urgencia y me quedé en la urgencia. En ese momento yo tenía mucho más trabajo en medicina de familia y con mejores condiciones que en la urgencia, y me quedé en la urgencia. Y muchos de nosotros de nuestra época en urgencias nos han contratado por horas, por ratos, y nos han descontratado cuando los de familia estaban mejor contratados. Quiero decir, si te gusta la urgencia, te quedas en urgencias. Yo lo tengo claro. Quien quiera ser médico de familia, genial, y quien quiera ser urgencias. El diseño es más de hospitalaria, claramente, porque es la urgencia hospitalaria y extrahospitalaria de emergencias, que tampoco tiene nada que ver con atención primaria, yo creo. Y es el diseño basado en lo que os he dicho, en el currículum europeo y en nuestro cuerpo doctrinal. Quiero decir que es lo que estamos. No creo que se pierda, y espero que no se pierda porque soy partidaria y por eso también trabajo bastante con el Colegio de Médicos, lo que es la base del ser médico, que es la comunicación, que es el saber, el ver el paciente en completo, con el social, con el familiar, con el bio, me parece básico. Y eso hay que trasladárselo, en lo que os digo de las competencias transversales, a todos los médicos. Me da igual a qué se va a dedicar luego. Todo médico, y eso es uno de los objetivos, Nati, yo creo, del Colegio de Médicos, es que hagamos un buen profesional que sea completo en ese estilo. Y distintas categorías de residentes, como has dicho, yo soy jefe de estudios de hospital y de primaria. Y lucho porque todos los residentes sean iguales, vayan donde vayan, el de familia es igual o mejor que el resto de los residentes. Y hay que luchar porque la formación sea igual para todos. Ya sé que a lo mejor es una utopía de mi parte, pero creo que es importante. Lo que has dicho de Juan Simó está bastante sesgado, eso que se ha estudiado, porque nosotros estábamos muy por debajo cuando empezaron los servicios de urgencias a trabajar por debajo de las necesidades que teníamos. Se duplicó y se triplicó la llegada de pacientes, entonces también ha subido el número de especialistas. Si conocéis las necesidades que ha presentado Beatriz, no me sale los apellidos, Beatriz, Vicente, igual también tú te lo sabes, es una economista. Sí, economista de Canarias.
Pues esa, ha Beatriz presentado ahora Valcárcel. López algo, sí, no me sale. Ha presentado y los médicos de familia faltarán, pero los de urgencias son los que más faltan dentro de unos años, ¿eh? En la renovación también en los servicios de urgencias. Por eso el resumen de Nati, que somos necesarios, yo creo que también. ¿Y qué otra cosa has comentado? Los contratos, yo creo que parecido. Nosotros desde nuestro área, no sé lo que estáis haciendo en Castilla-La Mancha, se intenta que el residente se quede donde quiere con un buen contrato para poder captar y retener. Que se siga contratando sin título no debería pasar en ningún lado, ni en familia, ni en urgencias, ni en emergencias, ni en ningún lado. Eso en un hospital no pasa, no tiene que pasar en ningún sitio en otras categorías. Y bueno, Vicente, lo que me quieras comentar. Sí, le vamos a ceder la palabra a Vicente. Yo, Raúl, simplemente por hacer un inciso, te mola ser médico de urgencias a Ramón y Cajal, Talavera también, ¿eh? O sea, te lo garantizo. Bueno, pues nada. Ciertamente, yo a principio hace años, sí, me parecía, seguía la línea Senfin, ¿no? Es decir, no una especialidad, sino un área de capacitación. He ido cambiando, ¿no? Y la realidad es la que se está imponiendo ahora. Y una realidad que, como bien has dicho, a mí tampoco me gusta, porque no podemos aislarnos de las necesidades de gente que trabaja en urgencias y de cómo se trabaja ahora de los cambios sociales, ¿no? Es decir, es que claramente por el infradesarrollo de la atención primaria, por el maltrato sistemático de tantos años, la población va y busca salidas donde puede. Y tú lo has definido muy bien. Si falla algo, a urgencias. Si mi médico no tiene cita, a urgencias. Si la lista de espera quirúrgica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese eje nuclear de que las urgencias, y hablamos de urgencias hospitalarias porque las urgencias de los PAC en Madrid las han acabado de destrozar para rematar ya la faena de que se estaba viendo, o la urgencia en los centros de salud, que siempre es que te sacan de la consulta para atender lo que sea, o la cita forzada. Es decir, pues realmente todo ese caos organizativo que acaba en los servicios de urgencia y en los centros de salud, es decir, los dos sitios donde no se puede decir a nadie no le veo porque no tengo hueco y porque no quiero, y porque si usted no tiene cita, usted aquí no pasa, ¿no? Es decir, esa hipertrofia hacia las urgencias hospitalarias, en parte también creada por la propia autodemanda. Si tú a cualquier paciente, el vídeo era muy ilustrativo, una señora perfectamente sentada en la cama, absolutamente centrada a la mirada, sin movimientos raros, sin pérdida de conocimiento, que dice que está mareada y no le da la gana de explicar más, y la tienes que ver porque la tienes que ver, bueno, pues es un ejemplo de que esa evolución social hacia el mal uso de las urgencias, ¿por qué? Porque están abiertas 24 horas, porque me van a ver sí o sí, me da igual lo que piense el que está enfrente, y además me van a hacer las pruebas necesarias. Ya salía, ¿no?, la residente o quien fuera, ya le hemos hecho el TAC. Antes de que el médico le pregunte cómo es el tipo de mareo, ya le habían hecho el TAC, ¿no? El New Amsterdam es una serie muy de médicos americanos y ya está, ¿no? Sin entrar en el detalle. Pero es decir, si das toda la satisfacción lógica, la fase tecnológica, la tienes a tu servicio y la usas de forma sistemática y hace autocrítica en eso también, habéis creado una propia demanda que hace que la gente diga, ¿dónde voy a ir? Médico que me ve 10 minutos con prisa. Cuando tú aquí has tenido las características de tu trabajo, con prisa, con poco tiempo, tomando decisiones rápidas, joder, lo que yo he hecho 40 años, pero sin la fascinación tecnológica, solamente mi palabra, mis manos y mi imaginación. Si la medicina moderna, actual, que cubre las demandas de los pacientes, que sus necesidades, sus satisfacciones y que la sociedad quiere, es la medicina de urgencias hospitalarias, evidentemente, que hace falta una especialidad, sí, y el 80% de los plazas de MIR, porque vamos hacia eso. Es decir, los centros de salud que nos quedamos para hacer buenas palabras, hacer terapia a los pacientes, o sea, es decir, una medicina, bueno, contemplativa, donde no aplicas técnicas, donde solamente escuchas, renuevas medicaciones, etcétera, etcétera. Los especialistas, yo meto mi tubo porque es lo mío y a mí usted lo que me cuenta no es de lo mío, váyase a dónde, a urgencia. Es decir, realmente, mi opinión, tened cuidado, es decir, porque si queréis ser el eje casi mayoritario de la atención de la medicina del siglo XXI y para adelante,
bueno, pues no sé si estamos haciendo lo mejor. Y no es una guerra de nadie contra nadie, evidentemente, ¿no? Creo que no, pero sí sed muy conscientes de que vosotros también habéis creado la dinámica que hace que la realidad sea así. En parte por la realidad que se ha impuesto, ¿no? Entonces, a mí me da miedo en ese sentido. O sea, que las urgencias del hospital sea la nueva medicina global, integral, humanizada y completa, donde el médico súper maravilloso te mete desde un tubo al tórax o te escucha pacientemente 20 minutos tu ansiedad y tus dudas en el diagnóstico del cáncer. No era para eso la medicina de urgencias, de emergencias. Entonces, cuidado, claro, cuidado con cómo diseñáis esto, que si no, vamos, es que los demás vamos cerrando. Sí, si me permitís un segundo, Rosa, ahora te doy un segundo rápido. Yo creo que ahí efectivamente es que probablemente es bastante complejo, ¿no? Hay que abordar un montón de palos, ¿no? Porque evidentemente probablemente la planificación sanitaria no ha sido la correcta, cómo hemos orientado todo este tema no ha sido el correcto. Los médicos de urgencias no queremos ser el eje, queremos ser lo que tenemos que ser cuando hace falta. Yo creo que lo que tú has dicho que al final se ha convertido en lo que se ha convertido, pero no porque hayamos querido nosotros, sino por la inmediatez, porque lo queremos ya, porque, bueno, porque hay mala tolerancia y frustración a la espera, porque si mi médico tarda 3 días en verme, me tengo que ir a ver a alguien, porque, hombre, ya de paso me voy a la urgencia, pues si ya de paso voy allí y me hace una analítica completa, una radiografía, una ecografía, tal, no sé qué, pues ¿para qué voy a ir a mi médico? Si en el hospital me lo van a hacer todo, ¿no? Un médico de urgencias no debería estar viendo pacientes a destajo, debería estar viendo los pacientes que debería ver. Lo que pasa es que sabemos todos que la política sanitaria va como va. Los datos nos lo avalan, ¿no? Las urgencias, la atención a urgencias, el número de atenciones de urgencias se ha disparado, es disparatada. O sea, si no recuerdo mal, Rosa luego nos lo aclarará mejor, seguro que maneja el dato mejor que yo. Pues yo creo que estamos en 20 y muchos millones de asistencias en urgencias hospitalarias al año, que es una barbaridad. Yo creo que efectivamente hay que orientarlo bien, por eso yo creo que todos tenemos nuestro espacio y nuestro sitio. No sé si Rosa quería decir algo antes de... Totalmente de acuerdo con lo que dice Vicente, pero no lo hemos creado nosotros. No somos nosotros los que hemos dicho que queremos ser el eje, sino que nos ha tocado ser el eje. Queremos mejorar, pero no queremos. Yo quiero que vuelva a que atención primaria sea potente, de verdad, nos llegue lo que nos tenga que llegar. Y ojo, los hospitales empiezan a estar también mal. Es decir, que esto es un dominó en el que caemos todos. Entonces, creo que no, que nosotros queremos, y desde luego la base es la educación sanitaria, pero esto lleva años. Es decir, de hoy a mañana no vamos a cambiar esto. Pero vamos, que no queremos ser. Yo quiero tener una atención primaria potente. Es más, habéis visto que después de salir todo esto hubo un pacto por la sanidad de las 3 sociedades de primaria y urgencias, porque creemos que somos los más perjudicados ahora mismo de cómo se están haciendo las cosas y que mejore todo. Vamos, para nada. Habla por aquí, te va a oír. Te va a oír. ¿La oyes, verdad, Rosa? ¿Me oyes, Rosa? Nos oyes, ¿verdad? Perfecto, sí. A ver si es una cosa... Sí, pero no me des silencio. Se oye por esto. Ah, ya, ahora ya. A ver, Rosa, ¿qué pensarías de un cambio en el sistema sanitario que implicara una urgencia hospitalaria no abierta al público, solo de acceso desde atención primaria y un servicio de urgencias extrahospitalario potente? Son servicios cerrados, como todos los demás servicios hospitalarios, con especialistas de urgencias, de emergencias. A ver, yo lo he pensado porque a mí me han dicho muchas veces, no atiendas a quien no venga que venga de atención primaria y tal. El paciente puede venir espontáneamente. Lo suyo sería que vinieran filtrados por atención primaria o desde emergencias, pero eso es una vida irreal. Ojalá. No se puede hacer porque primaria no es suficiente. Alguno viene espontáneamente, alguno se salta, pero esto nos ha pasado toda la vida, ¿eh? Un segundo. Perdona, en Estados Unidos sí hay sitios donde se hace cribaje de urgencias, no triaje. Es decir, donde se toman decisiones rápidas mediante un cribaje de los pacientes que acuden espontáneamente para precisamente hacer como una especie de unidad de alta resolución, ¿no? Que existen en otros lados,
y de esa manera cribar claramente el que pasa a la urgencia, el que va a estar en una cama de observación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería una vía muy recomendable, ¿no? Y luego, por otro lado, también me interesaría vuestra opinión sobre el tema de los paramédicos. Es decir, el tema de las emergencias, como están planteadas con médicos en UBI móviles, etcétera, eso no existe en muchos lados. Es decir, un paramédico tiene capacidad para estabilizar pacientes y hacer traslados correctos en un gran abordaje. Creo que esa parte que sería imprescindible para la atención a emergencias rurales o de alta distancia hacia el centro hospitalario, creo que debería también, bueno, hablarse con más claridad e incentivar ese tipo de atención, ¿no? Es igual o dentro de la ciudad, ¿no? Es decir, el tema paramédicos con alta capacidad creo que sería muy importante, pero también usar el médico en el centro adecuado y no tenerle dando vueltas esperando a que pase algo, como realmente pasa mucho en las UBI móviles en las ciudades, etcétera, ¿no? Que si no pasa nada, pues ese día no se ha hecho nada, ¿no? Es decir, creo que ese es un tema que también vosotros deberíais liderar, ¿no? Para incentivarlo, ¿no? Vale, lo que propones, Vicente, se llama triaje inverso o se llama, por ejemplo, en Cataluña, tienen el centro de primaria al lado de la urgencia. Son otras formas de ver. El triaje inverso sabéis que es valorar y devolverle a lo mejor a primaria. Se han hecho estudios sobre esto y tampoco está muy claro. Tampoco es tan fácil decidir sobre la marcha. Bueno, hay varias, sí que se puede trabajar, pero nadie ha tomado la decisión en muchos sitios de hacerlo. En Cataluña sí que hay centros de primaria y en otras regiones donde está justo al lado de la urgencia y hay un triaje inicial y se pasa o al centro de salud que está cerca, el SWAP, o se pasa a la urgencia hospitalaria dependiendo de criterios o de cómo se haga el triaje. Con respecto a los paramédicos, yo es que creo que desde la emergencia es el CCU el que con los recursos que tiene decide qué manda. No siempre hay un médico disponible, ni hay un médico pululando, están en su base, y el CCU decide qué manda o qué no manda. Ojo con los paramédicos en Estados Unidos no tienen nada que ver con lo que nosotros podemos definir aquí, no hay nada parecido, ¿eh? Es un técnico con una formación de otro tipo, con más horas y que hace más cosas de lo que hace aquí un técnico, diferente a lo que hace un enfermero, diferente a lo que hace un médico, a un médico y a los técnicos. Y allí hay otras distancias que no las hay aquí. Aquí está trabajado desde cada servicio de emergencias lo que tiene disponible o lo que va a funcionar para ese otro tipo de forma de trabajar la emergencia. No sé si te contestaba lo que querías. Gracias, Rosa. Tenemos otra palabra allí, creo, sí. Hola, buenas. Soy Gerald, actualmente como residente de familia y también me preocupa esta situación. Antes de ser residente hice el máster de urgencias y estaba trabajando en UBI móvil privado en Madrid. También soy holandés, aunque no lo parezco, pero sí. He estado en otros países donde existe la especialidad y también me formé como médico general en Centroamérica, en Costa Rica concretamente. Sistemas diferentes, existen las especialidades allá y tal. A mí lo que me preocupa aquí, y luego lo que ha dicho Raúl y, disculpa su nombre, Nati, hay cosas que estoy de acuerdo, otras cosas que discrepo un poco. Uno, el título. Se plantea dárselo a las personas que trabajan en urgencia con más de 4 años de experiencia. Toma, aquí está tu título. Lo que acaba de decir Nati, que en ciertos hospitales el médico de urgencia hace más cosas que en otros, y he visto a nivel europeo, porque reciente, ¿se escucha? No. Estuve en Bélgica y lo que se plantea, usted ha puesto una lista de competencias y dice el tubo de tórax. Muchos compañeros que han trabajado 10 años no han puesto ni uno y se les puede dar el título. Y con muchas otras cosas, cardioversiones, etcétera, ¿no? Y aparte de otras patologías más complejos. ¿Cómo se va a solventar ese paso de capacitar toda esa gente para dar ese título que sea equivalente a un nivel europeo? Yo que estoy haciendo ahora la formación MIR, Medicina y Familia, justo porque me quiero meter y seguir en el área de urgencias, voy a estar en ese limbo de los 2, 3 años de hacer un examen
que si lo paso me dan el título y digo, pero estoy de verdad capacitado con todo lo demás. Por suerte hice el máster, que tengo algo más de competencias y habilidades en ese rango, pero estaré al nivel de mis compañeros a nivel europeo, siendo holandés. Y no sé dónde me llevará. Estaré un equivalente porque he estado en Bélgica y el nivel es muy, muy, muy por encima de lo que estoy viendo actualmente o lo que he visto trabajando en Madrid. Y desde luego, donde estoy ahora, hay varios, desde internistas, intensivistas y especialistas en urgencias, graduados en Colombia, otros países y tal, que se nota el nivel, que pilotan más cosas, hacen más intervenciones, diagnostican cosas con menos recursos y no, entonces, no sé, y lo otro, lo que ha dicho Raúl, que va a haber residentes de cierta clase y otra clase, eso es un hecho, que lo estoy viendo y puede llegar a pasar. Aunque cada quien tiene su opinión, pero yo lo he visto en varios hospitales en Madrid y por lo menos donde estoy ahora como residente eso no pasa porque solo hay de familia. Pero sí, son cosas que me preocupa, que como yo terminando el MIR de aquí a unos años, ¿cómo voy a estar al nivel para de verdad tener ese título? O sea, que el examen, solo un examen, bueno, las pruebas, habilidades técnicas y todo eso, ¿cómo se solventa ese? Bueno, entiendo lo que dices, pero ha pasado ya en otras especialidades, hay que hacer un primer corte. Desde luego, los mismos que nos hemos formado varios años no vamos a tener, depende en qué hospital hemos estado, depende lo que nos hayamos querido hacer cada uno, pero es lo mismo que hacer ahora medicina y familia. Yo tengo residentes que hacen lo mínimo y les vamos a dar el título, y residentes que trabajan muchísimo y que hacen mucho y que tienen el mismo título. ¿Cómo hacemos el primer corte para que todos tengamos las competencias que nos gustarían tener? Pues es imposible hacer un ECOE o hacer un minicex a todos los que vayamos a dar el título ahora, que se ha hecho el sistema más o menos que se hizo en otras especialidades. Quien lleva un tiempo trabajado es el que pone psiquiatría, el que se hizo en familia hace muchísimos años, con un ECOE que acabó siendo inviable para muchísima gente por coste y por otro tipo de intereses. Entonces lo que hay que hacer es tener un primer corte y a partir de ahí todos los que vayan saliendo con el MIR tengan esas competencias. De unos a otros somos todos distintos. Yo seguro que voy a trabajar a Talavera y seguro que hay cosas que no sé hacer, o del revés si venís vosotros a Valladolid, que cada uno nos hemos ido guiando por lo que necesitamos y por lo que ha dicho Nati. Lo que tenemos que intentar es que todos al final, los que vayamos formando ahora, tengan esas competencias. Y de cara a Europa, ojo, no tengo ni idea, igual que nos pasa con otros que nos vienen ahora a España, que sabéis que lo que hacen las comisiones nacionales es revisar lo que ha hecho esa especialidad en su país, igualarla a nosotros y a lo mejor tener que hacer un tiempo de formación o de competencias o de evaluación en un centro, nosotros lo estamos haciendo con varias especialidades, para poder el título en esa ciudad de donde vengan, ¿vale? Entonces no lo sé con tu título si llegas a Europa, porque está pasando con títulos. Por ejemplo, yo tengo un nefrólogo que yo creo que era belga, que se ha ido a Bélgica y que le hacen hacer otros 2 años más, aunque tenía nefrología en España, porque en Europa, en Bélgica, tiene otras competencias o otros años de formación. Eso no te puede contestar cuando llegues a Holanda si nuestro título será equivalente o no al que se haya hecho. Muchas gracias, Rosa. No sé si alguien más quiere decir algo. Si no, yo voy a ir haciendo un resumen un poco de lo que hemos hablado. Vicente, ¿te quedaste ahí como...? No, está bien. Bueno, a ver, yo creo efectivamente por lo que hemos oído que aquí hay varios factores que hay que tener en cuenta. Yo realmente creo que más o menos ha llevado tiempo y ha sido un camino largo de recorrer, pero creo que más o menos estamos todos de acuerdo que una serie de urgencias podemos discutir de 4 o de 5 años las competencias exactamente que pueden tener. Yo creo que es necesaria y yo creo que eso es indudable. Que eso ni tiene por qué efectivamente amenazar a otras especialidades. Yo creo que además, como bien ha dicho Ana Carmen, yo creo que además lo va a ordenar mejor. Porque ahora
Exacto, hay estudios que dicen que hasta un 40% de los residentes de familia se terminan yendo a un servicio de urgencias o de emergencias o de otro tipo de dispositivos. O sea que yo creo que nos va a ordenar a todos mejor, ¿no? Eso por una parte. O sea que yo creo que es indudable y Nati nos lo ha explicado fantásticamente también, que tiene una experiencia enorme de urgencias y esto es así, ¿no? Yo creo que es así. Obviamente no recibimos muchas quejas de los residentes de que están rotando por servicios donde el residente de familia es el último, la mascota de ahí del servicio, ¿no? Estamos hablando de no urgencias, pero bueno, esa guerra ya la tenemos. Sí. No voy a echarle la culpa a todos los servicios. O sea, yo no estoy... quiero decir que habrá servicios que sí que los hay, que no les hacen caso, pero el residente... Tiene que insistir, eso es. Ahí se le hacen caso. Eso es. Por eso pasa en todos los hospitales, ¿eh? El nuestro también. Efectivamente. Efectivamente. Sí es cierto que si tienen al lado un residente en la especialidad correspondiente, bueno, ese pues, día lo llevan bien. Pues tienen que asomar más la cabeza, efectivamente, tienen que asomar más la cabeza. Luego, uno de los aspectos que estábamos hablando de que nos hemos erigido como en el eje, el núcleo del sistema sanitario, no ha sido queriendo. Es que las circunstancias nos han llevado ahí. Estamos, yo creo que totalmente de acuerdo en que tenemos que potenciar muchísimo la atención primaria, dotarla de los recursos humanos y materiales que tienen que tener. Que podamos hacer lo que podemos hacer. A eso voy. Porque yo no puedo pensar que el residente de urgencias... Exactamente, no tiene sentido ninguno, no tiene ningún sentido. Entonces hay que dotar efectivamente de los recursos que necesitan y realmente las pruebas que tengan que pedir y los recursos que necesiten, tanto humanos como de otro tipo, para que se pueda hacer una medicina de atención primaria correcta. Yo creo que eso es así. Pero Raúl. déjame que diga que luego va a sonar muy derrotista. La realidad de todo es que o sea, la atención primaria, tal y como está la sociedad, la atención primaria está acabada. Está acabada. No tiene arreglo. Te refieres a un cambio, ¿no? Te refieres sin cambiar. ¿O no crees que pueda haberlo? Es que la sociedad ya no quiere la atención primaria. La sociedad quiere lo que hemos visto en el vídeo. La sociedad quiere... No, ni así. Ni así. La sociedad ya no quiere la atención primaria. La sociedad quiere un sistema sanitario que orbite en torno a los hospitales. ¿Orbita en torno a los hospitales? El ejemplo donde empezó el cáncer, que fue en Madrid, se cargaron la atención primaria, sobreviven los que quedan ahí, los pobres, hasta que se vayan jubilando, se cargaron la atención primaria a base de hacer hospitales en cada barrio. Y la población de Madrid, 8 millones de personas, sabe y tiene en su cabeza que cuando se ponen malos van al hospital. Porque el médico primario lo que hace es derivaciones y bajas. Y eso, tú hablas con cualquier madrileño que no tenga que ver, ni esté casado, o sea familiar. No, pero es que... Pero Ana, ese fue el cambio. Ese fue el cambio. No, y es que eso... No, pero Madrid se va a... Madrid es uniprovincial y tiene un área sobre todo urbana. Pero tiene que sí, pero que... En cambio, pensar en Castellana, que yo todavía... Atención primaria se va a quedar solamente para las zonas así muy grandes y muy despobladas como Castilla-La Mancha, Castilla y León, zonas de Andalucía. El resto de la población que tenemos en España que está muy dispersa. No me puedes decir que el que está en Aldeanovita se va a ir al hospital primeramente porque tiene 70 kilómetros y lo que quiero es que la atienda no suelto. Hemos creado polémica, Rosa, hemos creado polémica. En la ciudad. A pesar de lo que se produce. Escucha. En las ciudades no funciona, en Toledo capital no funciona. En Toledo capital no funciona. ¿Cómo te explicas te lo cuento. Claro, el problema de primaria, y te lo cuento yo, es cuando quieres pedir una prueba, como eres de primaria, no te la dejan pedir. Por ejemplo, la calprotectina, que con eso puedo ver si tiene una constitución, o sea, no puedo pedirlo, no hay esa opción, ¿vale? Cuando pido un TAC, excepto de cerebral, lo demás olvídate, ¿vale? Yo he tenido que hablar con el neumólogo esta mañana para que me pidieran un TAC a un paciente, pero si le mando urgencias, el urgencias se hace. Joder, ¿cuál es la diferencia? Son médicos de familia y yo soy médico de familia. ¿Por qué yo no puedo pedir un TAC y yo sí? Pues este es el problema. Y claro, si hacemos eso así, ¿no? Yo puedo entender que el radiólogo me pida explicaciones, y eso las hago. Pero lo que no puedo hacer es que venga con y que no tengo ni acceso.
Entonces, Y ahora la cosa, si yo no digo que la atención primaria, hay que cambiarlo. es que yo creo que no tiene... O sea, que no tiene... la urgencia no es el médico de familia, no puede mantener ultra defensora de familia. Si el sistema no lo ha entendido, se equivoca. Porque, porque todo el sistema, no, pero todo el sistema se cae. Es imposible mantener el sistema basado en la urgencia y basado en el hospital. No se puede sostener así. Hay que darle la vuelta, hay que explicar al paciente, hay que votar. Yo te digo, creo que van a hacer una cuenta de estatización, no sé cómo va a salir, pero salgamos bien. Y estoy convencida que en mi centro de salud vamos a salir. Pero claro, hay que trabajar en eso. Lo que no puedo hacer es que si yo tengo una lista de 15 días, tengo a 2 personas de vacaciones, no tenga nadie que me cubra. Pero si te digo una cosa, con las encuestas de satisfacción, primaria sale mucho mejor valorada que urgencia. En todas las que ha habido. He visto varias, ya ahora mismo no, pero he visto muchas y de los servicios peor son los servicios de urgencia. Primaria siempre salen muchísimo mejor. En las que ha habido tienen el que por la espera, no por lo que vamos, pero que si hablamos mucho, es que yo la capacidad de limitar el acceso. Lo oyes, Rosy. O se convierte en un servicio cerrado, como todos los demás servicios hospitalarios, o al final el sistema sanitario va a ir a la urgencia hospitalaria, como pasa en Estados Unidos. Igual, y va a quedar la atención primaria para las áreas rurales pobladas, donde para ir al hospital tienes que tirarte para poder hacer eso que tú dices, necesitas que haya la facilidad, porque lo que yo no puedo hacer es, si ellos ven 70 por la mañana, esos 70 estén en la puerta de mi consulta por la mañana más los otros 70 que no lo han dado. Pero que eso es un cambio, eso es un cambio de espíritu en la sociedad. Que salga, a ver qué político tienen los santos cojones de decir que van a cerrar la urgencia de Toledo, de la agencia de Talavera, que no puede ir nadie, que no vaya con un volante de su médico de cabecera, o del 112. A ver quién tiene cojones. Con copago, no con copago. Con copago, no con copago, sino porque a mí me parece un insujeto bastante injusto sanitariamente. Pero ¿cómo se podría conseguir? No con copago. Me voy a explicar. Con incentivos. Que te den un talonario, eso es, ponle, de 100 visitas. Como el carnet por puntos. De 100 visitas. De 100 visitas y te digan, si al 3 te acabas, te pedido otras 100. Pero si le sobra, le vamos a decir, vas a ver tú, o si vamos a ver, Sí. pero si nos sobra, Sí. Vamos a ordenar un poquito. El doctor Godoy y Manuel había pedido también la palabra. Y el doctor Godoy. Doctor Godoy, se le escucha bien, ¿eh? Sí, sí. Comentarios, no soy de los que mucho. Doctor Godoy es de Medicina del Trabajo. Son dos conceptos distintos lo que estamos hablando. Uno es la capacitación de los especialistas que van a estar en urgencia y otro es la organización sanitaria. La organización sanitaria tiene ahora muchos problemas en total. Me da igual que se llame primaria, que se llame en ese aspecto. De la formación específica, la propia sociedad pide que haya gente bien formada en cirugía, en medicina familiar y en urgencia. Haya llegado por la vía que haya llegado, pero bien formado y que sea resolutivo. Y eso es lo que busca la sociedad. No podemos empezar una disquisición de que primero la titulación y después no. La sociedad nos está pidiendo unos servicios de urgencia potentes que sean resolutivos. Y de esa perspectiva, yo entiendo que la especialidad puede ser una parte más si están bien preparados. Que no son incompatibles con lo de primaria, pero primaria adolece ahora mismo unos problemas, el hospital aparece eso, y nos hemos distanciado tanto de los ciudadanos que ahora mismo no estamos siendo bien valorados, pero a lo mejor es porque hemos sido nosotros culpables de una desmotivación, de una parálisis de la toma de decisiones, el haber buscado soluciones muy puntuales a los intereses profesionales y no al paciente. Es decir, parece mentira que volvamos a decir siempre con el paciente, pero nunca nos acordamos de más que de esta situación. Y la formación de ahora tiene que nacer para dar solución a unos pacientes que han querido. En el año 93, el informe decía el ticket moderador. Ya no me acuerdo de ese. El ticket moderador se dio como una solución que no era viable, porque en nuestra sociedad no se va a entender como una cierta injusticia social el que exijamos eso. En otros países pagas primero la consulta y después te la devuelven dentro del IRPF si están en esos aspectos. A lo que iba. Son dos conceptos. Tenemos que dar una vuelta de cuenta. Claramente. Porque
porque la ley del 86 de la atención primaria se en el año 2223. Aquello, es decir, en aquel momento era una innovación copiada del General Service, pero hoy ya no funciona así. Y los ciudadanos quieren una solución muy rápida y muy inmediata. Eso es, en Y todo. la urgencia está siendo la base de eso. Choca que también la urgencia con el resto de los compañeros del hospital, ¿eh? Choca. Sí, sí, claro. Y las tensiones que se acumulan con esos acúmulos en los pasillos, que yo no tengo ingreso, que yo no tengo ingreso, que no tengo camas porque no doy altas, me doy mis altas para cuando meto mis propios enfermos. Esa es una situación que tenemos que darle una vuelta, y en la primaria lo mismo. Hay que comprometernos más, es mi opinión. Eso lo digo con cierta reserva. Hay gente comprometida, pero hay gente que no está comprometida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Godoy. Manuela, ya para terminar, sí. Una cosa muy sencilla. Hace 51 años yo era médico rural aquí, en los pueblos cercanos a esta zona. Y encima no había médicos rurales y te acumulaban 80 partidos, o sea, que te pasaba. Y además era lo de las 24 horas al día, 365 días del año. Entonces, o sea, no había coches, no había carreteras y no había hospitales alrededor. Y se hacía o sea, tú sondabas a un paciente, tú le dabas 70 puntos en un brazo y tú atendías los partos, porque encima se escondían para que no les hicieras la tarjeta sanitaria y los mandaras a parir a 100 kilómetros. Bueno, pues solo que apareció un hospital, que fue el de Talavera, ya la gente de los pueblos de alrededor, por eso te digo que es un vicio antiguo, no es un vicio moderno. Es un vicio antiguo. Ya estabas en el supermercado y oías, no. O sea, lleva el niño al hospital, que te lo ve el especialista, y además si tiene que hacerle una radiografía, le hace una radiografía. O sea, que estoy hablando de hace 50 años. Ese vicio está tan arraigado en la sociedad ya, y cuando se han multiplicado los hospitales como setas, como tú decías antes, muchísimo más arraigado. Yo no sé cómo se podría quitar eso en este instante. Pero es que además tú dile a cualquier gestor político, que vaya cerrando algunos hospitales, que no tiene sentido que ahí operen una vez al año esta cosa, lo lógico sería que la operaran donde operan 800 al año. No, eso no existe. Muchas gracias, Manuela. Bueno, pues ya para terminar, si os parece, le voy a ceder la última palabra a Rosa, que nos haga un pequeño resumen y su última intervención, y luego nos vamos de visita, ¿no? De visita guiada. Fenomenal. Rosa, cuando quieras, por favor. Esa te la vas a perder, Rosa, lo siento. Ya lo siento, para otra vez. Bueno, agradecer que estéis ahí, que haya podido compartir este momento con vosotros. Desde SES, desde luego, nuestra opinión es que sea una especialidad primaria, que tengamos competencias, que sea una homologación inclusiva, que desde luego no vamos de la mano de familia de ninguna otra especialidad, sino que tenemos que ser independientes todos y luchar por lo nuestro. Pero sí que es lo que habéis dicho ahora, el pacto por la sanidad y sacar la política de la sanidad, que es lo que está, y desde luego totalmente de acuerdo con Raúl, con Vicente, con Nati, muchas de las cosas que hemos dicho. Y esta última del doctor Godoy, totalmente, y de la otra persona, porque lo que tenemos que intentar es que vuelva a ser potente la primaria, que la urgencia haga lo que tiene que hacer, pero no está en nuestras manos, pero tendremos que ir en conjunto. Lo que no podemos es pegarnos entre nosotros, sino todos en conjunto, que es lo que fallamos muchísimo los médicos, lo siento, en no ir a la vez, y convencer para que haya un pacto por la sanidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rosa. Un aplauso para ti. Muchas gracias. Un placer. Bueno, y muchas gracias a todos los que habéis venido. Como yo digo siempre, y el que no ha venido, él se lo ha perdido. Ya está, así, porque ha sido muy interesante. Y bueno, veremos lo que nos depara el futuro, Rosa. Como hemos dicho, hasta que no lo veamos en un BOE no nos lo creemos. Así que veremos. Muchas gracias a todos, buenas tardes y nos vamos. Rosa, te despido y hablamos luego, ¿vale?